y estoy seguro que tú también, porque te ha pasado. Yo me he dado cuenta de que todos lidiamos con prejuicios. Y la verdad que uno de los prejuicios que yo creo que es recurrente en cada uno de nosotros, sobre todo como creyentes, es que somos como que fatalistas, o muchas veces podemos ser muy negativos en medio de lo que nosotros vemos. ¿A qué me refiero? Me refiero que nosotros solemos pensar que todo está perdido y que es imposible el cambio cuando vemos vidas desordenadas y destruidas por el pecado, ¿cierto? Nosotros como creyentes muchas veces solemos ponerle la cruz a aquella persona que pues se ríe del evangelio, que rechaza el evangelio, que no quiere nada con Dios. Nosotros decimos, híjole, este es un caso perdido, ¿a poco no? ¿Sí? Muchas veces solemos hacer eso, quizás no lo expresamos, pero dentro de nuestro corazón solemos decir, aquí no hay solución. Aquí todo se acabó, ya no hay esperanza. No sé si concuerdes con esto, pero pareciera como que nosotros desahuciamos espiritualmente a muchas personas. Como que nosotros desahuciamos a aquellos que nosotros vemos con una conducta llena de pecado. De hecho, es como si nos pusiéramos como una bata de médicos espirituales. No sé, se me viene esta ilustración. Como que nos ponemos la bata de médicos espirituales, nos ponemos nuestro estetoscopio y analizamos a todo mundo. Y cuando vemos una vida totalmente dominada por el pecado, decimos, no, aquí hay pecado terminal. Ya no hay solución, ya no hay esperanza, aquí ya no hay cura. Cuando vemos una persona que está sumida en adicción, que está sumida en prostitución, cuando una persona está sumida en inmoralidad, cuando una persona anda en hechicería, dices, no, ya anda ahí con el mundo de las tinieblas. Es muy imposible que salga de ahí. ¿Sí me explico? Es imposible que esta persona pueda revertir su condición de vida. Hay veces que cuando vemos una persona en homosexualidad, cuando vemos una persona que anda en el crimen, decimos, no, esta persona no sale ya de esta condición de vida. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Si tú has pensado esto de alguien más o de ti mismo, que eres un caso perdido, si tú has pensado de ti mismo después de fracaso tras fracaso, después de tanto pecado en tu vida, crees que ya no hay esperanza, yo quiero decirte en esta mañana que Dios tiene el poder para transformar tu vida. ¿Sí? ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Dios tiene el poder para cambiar la vida de un pecador arrepentido por medio de la fe en Cristo Jesús. Hay algo que me impacta y que hemos estado estudiando últimamente al ver la vida de un Saulo. Yo puedo ver esta realidad: nadie se encuentra demasiado lejos de la gracia de Dios. Es decir, para Dios no hay casos perdidos. Para Dios no hay casos perdidos. ¿A cuánto les da pues esperanza esto? ¿Sí me explico? ¿A cuánto les trae gozo a su corazón esta realidad? Dios no ha tirado la toalla contigo. Dile a tu vecino, Dios no ha tirado la toalla contigo. Dios quiere obrar en tu corazón. Hay veces que llegamos con ese prejuicio a Dios. Yo he sido tan malo, he sido tan mala, he hecho cosas tan horribles, que tú dices, híjole, he lastimado a personas, me he dañado a mí mismo, he contaminado mi casa, he dañado mi economía, he consumido mi salud, he hecho tantas cosas horribles que si las personas conocieran quién soy en realidad, realmente me aborrecerían. ¿Cómo me va a amar Dios? Pero sabes, Dios no tira la toalla con nosotros. Y yo lo digo esto porque la vida de un hombre llamado Saulo es la prueba viviente de ese poder transformador de Dios. Saulo era un hombre temido por los seguidores de Jesús, por los del camino. Era un hombre al cual todo mundo temía. Y vemos cómo es que Dios le transformó. Hechos nos cuenta la historia de cómo él pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un predicador del evangelio, un predicador incansable del evangelio. ¿Y sabes qué fue suficiente o qué bastó o qué fue lo que sucedió en su vida? Dilo conmigo fuerte y claro: un encuentro con Cristo. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Pablo? ¿Qué fue lo que lo cambió todo? Un encuentro con Cristo. Una vez más, un encuentro con Cristo lo cambió todo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos:
Un encuentro verdadero, genuino con Cristo. Todos sabemos que él iba rumbo a Damasco, y ahí en ese camino a Damasco, cerca de la ciudad, él escucha una voz. Él es rodeado por un resplandor del cielo, una luz más fuerte que la del sol le envolvió, y en medio de esa voz, tirado a tierra, escucha: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dijo él? ¿Quién eres, Señor? Y él le respondió, esa voz le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo, al quedar ciego por ese resplandor, no veía más. Entonces él es guiado a Damasco, es llevado de la mano, es llevado a un lugar, a una casa, y ahí estuvo por 3 días. ¿Qué pasó después? Pues vamos a leerlo, por favor. Vamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a abarcar hoy pues varios versículos aquí, desde el versículo 10. Durante toda la prédica vamos a llegar hasta el capítulo 31, pero versículo 31, perdón, pero ahorita nada más vamos a leer los versos 10 al 16. Así es que sígueme, por favor, ahí en tu lugar, en tu lectura, con tu Biblia. Vamos a leer juntos, por favor. Dice el verso 10. Vamos a continuar la historia. Estamos hablando de la conversión de Saulo de Tarso. ¿Qué sucedió después de que tuvo el encuentro con Cristo en el camino a Damasco? Bueno, aquí dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a orar. Señor, queremos y deseamos ser instrumentos en tus manos. Señor, tú eres el que hace cambios radicales en nuestro corazón. Tú eres el único que puede transformar. Así es que, Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos hoy a través de la vida de Saulo, de Pablo, posteriormente conocido, para que podamos ser, Señor, llevados en el cumplimiento de tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser instrumentos en tus manos, ayúdanos a ser proclamadores de tu evangelio, ayúdanos, Señor, a ser esos hombres y mujeres que proclamemos la verdad de Cristo donde quiera que vamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quiero decirte en este momento, una de las cosas que vemos en este relato es que Saulo es escogido. Saulo es apartado como un instrumento escogido por Dios. Y algo que la verdad es que no dejo de ver en medio de este relato es que para mí la vida de Saulo se puede comparar a una bala que llevaba una dirección y ¡pum!, topa literalmente con una barra de metal y se frena totalmente. ¿Sí me explico? Yo puedo ver que la vida de Saulo está totalmente frenada en cuanto a su propósito. Todo ese celo, el odio y la meta de erradicar lo que para él era una amenaza se reduce a un hombre ciego, recluido en una habitación, perplejo, confundido, sin comer ni beber nada, pero orando. ¿Sí puede ver esto? ¿Sí? O sea, Saulo estaba lleno de odio. Saulo estaba con un propósito totalmente claro en su mente: erradicar a todos los testigos, a todos los que predicaban acerca de un Cristo resucitado. Y ahora se encuentra en una habitación sin poder ver.
Ahora se encuentra en un lugar orando, buscando a Dios. Y sabes, aquí es algo que es necesario que nos suceda a todos. ¿Les suena familiar esta escena? Cuando Dios interviene en nuestras vidas, no hay orgullo y no hay poder humano que pueda prevalecer delante de Dios, porque en la gracia, en la misericordia de Dios es necesario que tú y yo seamos frenados de todo aquello que buscamos, nuestros deseos, nuestros pecados, que podamos humillarnos delante de su presencia y buscarlo de todo corazón para poder cumplir su voluntad. En cierto sentido, ese es el proceso que todo creyente debe de vivir a fin de sufrir una transformación, a fin de sufrir un cambio de vida. De hecho, vemos que la vida de Saulo sufre un cambio de 180 grados. Es una conversión radical, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo es que su vida sufre un cambio tan repentino que hasta las personas que le rodean, las personas que le conocen, las personas que le escuchan, les cuesta digerirlo, les cuesta reconocer? ¿Es el mismo? ¿Es la misma persona? ¿Sí me explico? O sea, la transformación de Dios es tan amplia, tan profunda, que así se llega a ver. Entonces, el Señor siempre tiene el control de todas las cosas para cumplir sus propósitos. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí vemos cómo es que Dios llama a un discípulo de Jesús ahí en Damasco para que vaya y se encuentre con Saulo. Y vemos aquí cómo es que Dios, al llamar a Ananías para que busque a Saulo, le da instrucciones específicas. Le da instrucciones específicas de hazlo ahora, en cuestión de tiempo. Dice: ve a tal lugar y ve con esta persona y tienes que hacer esto. ¿Sí me explico? Las instrucciones de Dios son claras. ¿Puedes decirlo conmigo? Las instrucciones de Dios son claras. Yo lo puedo ver en la palabra. El Señor es claro al mostrarnos su voluntad. Y vemos a Dios ahora sí que uniendo todo este rompecabezas para que este Saulo fuera pues llevado a un llamado que literalmente marcaría la historia del cristianismo. Entonces Dios utiliza a Ananías, le da instrucciones claras para que vaya a encontrarse ahora con Saulo. Saulo está en este cuarto, está en esta habitación, no ha comido nada por 3 días, está en ayuno total, no ha comido ni bebido, está orando. Y a él se le ha revelado en visión que un hombre llamado Ananías va a ir a visitarlo. Él ya lo sabía. Entonces Dios conecta las cosas, Dios conecta a las personas. Dios es claro en las instrucciones que nos da. Y Él sigue nutriendo y preparando el corazón de Saulo para llevarlo después a que sea un misionero a los gentiles. Y vemos aquí en Hebreos 9:11, el Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama, ¿cómo se llamaba la calle? La Derecha. Hay quienes dicen que esta calle sigue existiendo, no lo sé. Y busca una casa, busca en casa de, ¿cómo se llamaba el dueño de la casa? Judas. Y ahí tienes que buscar a uno llamado Saulo. Ananías no conocía personalmente a Saulo, ojo con eso. Había escuchado de Saulo, pero no lo había visto personalmente. Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, verso 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces aquí vemos la sincronización de los hechos. Aquí vemos que esto no es otra cosa más que la mano de Dios, ¿cierto? La mano de Dios actuando en la vida de Ananías y en la vida de este hombre llamado Saulo. Yo quiero decirte que las instrucciones de Dios son claras. A mí me gustaría que Dios me hablara así. ¿Se me explicó? ¿A cuánto les gustaría que el Señor te dijera: mira, haz esto, ve a este lugar, pregunta por esta persona, y que toda nuestra vida fuera así, ¿cierto? Sí, pero déjame decirte que el Señor sí nos habla claramente. Muchas veces nosotros ignoramos. Entonces ya me entra la pregunta: ¿y por qué yo no escucho la voz de Dios así? ¿Sí me explico? ¿Por qué yo no tengo un oído sensible a la voz de Dios? Yo creo que muchas veces nosotros no escuchamos porque ignoramos sus indicaciones.
De hecho, mismo Jesús dijo esto de aquellos líderes que se rodearon o confabularon para poder tentar a Jesús. Jesús les dice en Mateo 22, 29, y perdóname que te diga esto, pero muchas veces yo creo que nosotros estamos en esa condición. Ignoramos lo que dice la palabra, ignoramos la verdad de Dios, ignoramos las indicaciones de Dios. Dice Mateo 22, 29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Muchas veces yo creo que nos pasa eso. Ignoramos las escrituras y muchas veces ignoramos acerca del poder de Dios. Recuerda lo que dice Pablo también en Timoteo, en segunda carta de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, ¿cierto? Entonces Dios nos ha dado la instrucción necesaria de cómo debemos de vivir nuestras vidas. Otra cosa que tú puedes ver en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es, la palabra de Dios, a ver, dilo conmigo, viva y eficaz. Esas dos palabras te hablan mucho. La palabra de Dios actúa, desea actuar en tu vida, es viva, es realmente, no es algo inerte, es algo que tiene vigencia, es algo que tiene un efecto. Cuando nosotros la vivimos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, realmente va a provocar algo en nosotros. Es viva y es eficaz, trae el consejo oportuno. También la Biblia nos dice que la palabra de Dios es como una ¿qué? Como una lámpara. ¿No sabe para dónde ir? Saque su lámpara. ¿Sí me explico? Y esa lámpara le va a alumbrar en el camino. O sea, en otras palabras, el error no está de aquel lado, está de este lado, ¿cierto? Yo puedo ignorar las escrituras, yo puedo ignorar la voluntad de Dios, yo puedo ignorar de cuánto poder tiene mi Dios. Hay veces que consideramos que Dios no tiene poder, decimos Diosito y no, esto está fuera del alcance de Dios, este cáncer no, Dios no puede cambiarlo. Bueno, Dios decide voluntariamente muchas veces guardar silencio y no actuar, pero no significa que no tenga el poder, ¿se me explico? Pero Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa. Así es que eso es algo que muchas veces nos puede pasar a nosotros. Entonces vemos aquí a este discípulo de Jesús recibiendo instrucciones claras, y los versos 13 y 14 expresan que pues Ananías, antes de ir con este Saulo o obedecer lo que el Señor le estaba diciendo, pues tuvo como que ahí una conversación sincera con el Señor. ¿Por qué? Porque en él hubo temor. ¿Qué hubo en Ananías? ¿Qué hubo? Temor. Obviamente él no conocía personalmente a Saulo, pero sí sabía quién era Saulo. Entonces, ¿cuál fue la preocupación de Ananías que le externa al Señor? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Estás seguro, Señor? O sea, ¿es el mismo Saulo, el que persigue a tu iglesia, el que tiene poder en esta ciudad, el que trae cartas de los sumos sacerdotes en Jerusalén y que tiene todo el poder y el respaldo del mundo político? ¿A él quieres que yo vaya a ver? Y hubo temor en Ananías. Y la verdad es que yo veo aquí una actitud digna de imitar, una sinceridad de Ananías hacia el Señor, aunque él no está renegando, aunque él obedece totalmente la indicación del Señor, pero sí expresa lo que hay en su corazón. ¿Sí me explico? A Dios le agrada que tú y yo seamos honestos en su presencia. A Dios le agrada cuando tú y yo somos sinceros delante de Él. O sea, prácticamente Ananías le está diciendo o preguntando al Señor: Señor, ¿me estás pidiendo que vaya a orar por este hombre que persigue a tu iglesia? Y la respuesta del Señor fue: sí, de hecho te está esperando, porque Él ya sabe que tú vas a ir con Él. ¿Sí me explico? O sea, vemos aquí cómo Dios conoce nuestro corazón. Y yo creo que al momento de conocer nosotros esta realidad, el mejor lugar para expresar nuestras dudas, ¿dónde crees que es? ¿Cuál crees que es? En su presencia. Dilo conmigo: en su presencia.
El mejor lugar para expresar nuestras angustias, nuestras frustraciones, nuestros temores es ese altar. Salmo capítulo 142, verso 2 dice: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Salmo 55, 22, ¿qué dice? ¿Sí? Echa sobre Jehová tus cargas, él no dejará al justo, ¿verdad? Él respaldará al justo. Así es que esa es la realidad, iglesia, y yo sigo avanzando con esto. No permitas que el temor te detenga. Hay indicaciones de parte de Dios muchas veces a nuestra vida que definitivamente no van a tener lógica, pero no dejemos que esas emociones como el temor eviten que cumplamos su voluntad. ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás recibe una indicación: quiero que vayas a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se va en dirección contraria, ¿verdad? Se va en dirección contraria. No cumplió, bueno, él sí cumplió la voluntad de Dios, pero a regañadientes, como decimos. No seamos como un Jonás, ¿sale? No permitamos que el temor domine en nuestras vidas de tal manera que la voluntad de Dios no sea hecha. Ananías tuvo temor. Ojo con esto, tú y yo vamos a enfrentar temores. Ananías tuvo temor. ¿Cómo se iba a enfrentar delante de este hombre violento? ¿Sí me explico? Moisés tuvo temor. ¿Cómo voy a ir con Faraón? ¿Cómo me voy a presentar delante de este rey? Él no va a querer recibirme. Él es duro. Él no me va a querer pues escuchar. Y sobre todo la petición jamás va a acceder a algo así. ¿Sí me explico? Hubo temor en Moisés. Pero también yo puedo ver a estos dos espías que por temor no cumplieron la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de los dos espías? En Números, Josué los manda a reconocer la tierra, regresan, 10 de ellos dijeron que era imposible tomar esa tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Por temor. El temor nos detiene, dilo conmigo, el temor nos detiene. El temor nos paraliza, el temor evita que tú y yo cumplamos con la voluntad de Dios. El temor no es algo que tú debes de tener como creyente. Podemos experimentarlo, pero no abrazarlo. Así es que estos 12 espías perdieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida por puro temor. Ellos pudieron haber entrado a la tierra prometida en cuestión de semanas, pero ¿sabes qué? En lugar de eso, debido a su temor, debido a su rebeldía, ¿cuánto duraron? ¿Cuánto duraron en el desierto? 40 años. Todo por temor. Temor. Entonces Ananías no se limitó por el temor. Deja tus prejuicios. Dile a tu vecino: hey, suelta tus prejuicios. Tienes que soltar tus prejuicios. Tenemos que soltar nuestros prejuicios. Ananías recibió de parte del Señor. ¿Sabes qué, Ananías? Yo sé que Saulo es una persona difícil, pero dice el verso 15: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esta frase, instrumento escogido me es yo no sé si a ti te suena esta frase. Instrumento escogido me es ¿Puedes decirlo conmigo? Instrumento escogido. Otra vez, instrumento escogido. Dios le dice a Ananías: ¿sabes qué? Este es un instrumento que yo he preparado. Yo lo he escogido, yo lo he apartado. Y la verdad es que hay mucha belleza y peso espiritual en esta frase. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros consideramos la vida de Saulo, vemos que alguien que antes era un instrumento de destrucción, ahora pasa a ser un instrumento que va a dar testimonio de Jesús al pueblo judío, y específicamente un llamado especial sobre los gentiles. Entonces vemos a un Saulo sobre el cual se muestra la misericordia de Dios y gracias increíbles a pesar de su pecado, a pesar de su maldad. O sea, Dios nos escoge como instrumentos escogidos. Dios escogió a un Saulo a pesar de quién era, a pesar de su maldad, a pesar de que había sido perseguidor de la iglesia, a pesar de que había causado el sufrimiento de muchas personas. Ahora Dios está diciendo: Ananías, ve, porque él es un instrumento escogido para mí. Y eso es gracia.
Eso es misericordia. Eso es el favor divino sobre nuestras vidas, que Dios nos quiere usar a pesar de nuestro pasado. Dios se quiere revelar a nuestras vidas y que nosotros demos testimonio al mundo del Señor porque Él nos ha escogido. Primera Timoteo 1, 15 y 16. Fíjate lo que dice Pablo acerca de sí mismo. Primera Timoteo, y sigo avanzando en esto. Primera Timoteo 1, 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué decía él? Yo soy el primero. Pero por esto fue recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Fíjate, Pablo puede ver la gracia de Dios obrando en él, diciendo, mira, con este ejemplo de vida, con esta transformación personal que Dios en su gracia logró sobre mi vida, esto va a ser testimonio a otros, para que puedan creer que si me cambió a mí, los puede cambiar a ellos también. ¿Sí me explico? O sea, yo recibí clemencia, yo recibí misericordia. Tú también puedes recibir la gracia y la misericordia de Dios el día de hoy, ¿cierto? Entonces, la verdad es que Pablo reconoce que él era un pecador, que él era el peor de los pecadores, que él era el pecador más grande de la historia en su momento. Pero dice, la verdad es que ahora veo el propósito divino. Dios mostró clemencia conmigo para decirte a ti y a mí 2000 años después, hay esperanza para tu vida. ¿Sí me explico? Entonces Dios, a pesar de nuestro pasado, aunque estábamos dañados, defectuosos, quebrados, Dios se revela a nuestras vidas y nos escoge con propósitos específicos. Dios te llena de capacidades, Dios te da dones ahora, te hace nuevo, te hace nueva para que puedas dar testimonio de Él, ¿cierto? Como el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno fue un hombre transformado también radicalmente. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía de él. Pero Jesús le dijo, cuando él le quería seguir, ve a los tuyos y háblales las cosas que Dios ha hecho por ti, ¿cierto? Entonces vemos cómo es que Dios nos rescata a pesar de nuestro pasado, porque quiere que seamos instrumentos en sus manos. ¿Te consideras un instrumento de Dios? ¿Te consideras instrumento en las manos de Dios el día de hoy? Si tú has tenido un encuentro con Cristo, eres un instrumento en sus manos. Ahora, es interesante cómo Dios utiliza esta analogía. Somos instrumentos, no somos los protagonistas. Nosotros simplemente nos sujetamos y dependemos de Él. La guitarra por sí sola no hace nada, ¿cierto? Ocupa un músico. El piano no hace nada. Por muy bueno que sea el piano, por mucho que cueste ese piano, por mucho que se le pueda decir de un piano, el piano es piano. Se ocupan las manos de un buen músico para que pueda decir, wow, qué bonita melodía. Somos instrumentos en sus manos, iglesia. Somos instrumentos en las manos de Dios. Usted ve barro, usted ve un montón de tierra. Usted ve algo sin valor, algo que se puede pisar, algo que no vale nada para usted ni para mí. Usted no daría nada por un montón de tierra, ¿verdad que no? Pero la Biblia dice que tú y yo somos como barro en las manos del alfarero, ¿cierto? Tú y yo somos como barro en las manos del alfarero. Dios te va a quitar las impurezas, Dios te va a moldear, Dios te va a empezar a amasar, te va a doler, te va a asustar incluso. Pero después de que las manos del alfarero, las manos del artista están sobre ese corazón contaminado, lleno de pecado, lleno de basura, puede salir algo hermoso, ¿verdad? Puede salir una porcelana hermosísima, puede salir una pieza elegante, hermosa, útil, con un propósito y un fin específico, ¿cierto? Somos barro en las manos de el alfarero. Así lo dice Jeremías. Somos barro en las manos del alfarero. Yo quiero seguir adelante. Saulo pasa de ser perseguidor a predicador. Los versículos 20 al 22. Aquí nos dicen que, desde el 17
Tú puedes ver cómo es que fue Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos en Saulo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjate todo lo que sucedió. O sea, Ananías obedece, va, impone las manos sobre Saulo, es lleno del Espíritu Santo, las escamas caen, se bautiza y come y recobra fuerzas, ¿sale? Entonces, después, ¿qué hace Saulo? Vamos al verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Aquí está el asunto, aquí está la indicación el testimonio físico, la evidencia física de que Pablo no era el mismo. Fíjate, vemos a un Saulo que antes perseguía a la iglesia, ahora predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo vehementemente que este era el Cristo, el Hijo de Dios. Y todos los que le oían atentamente, o todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vemos aquí cómo es que Saulo pasa de ser un perseguidor a un predicador. Pasa de ser un enemigo ahora a ser un promotor del evangelio. Vemos a un Saulo que antes su propósito era eliminar el evangelio a los del camino, ahora es uno que predica lo mismo que predicaban estos discípulos de Jesús, y lo empezó a hacer así, lo empezó a hacer en el momento. Y bueno, como era de esperarse, la duda y el asombro tanto de los judíos como de los creyentes surgió de inmediato. No podían creer lo que veían y escuchaban, ¿sí? Nuevamente el verso 22: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él realmente se esforzaba cada vez más. Él cada momento que se acercaba a una sinagoga, no sabemos exactamente cuánto tiempo duró ahí en Damasco predicando, pero lo que sí es cierto es que él enfrentó la oposición. Muchos dudaron de lo que él estaba haciendo, muchos pensaron que él estaba, pues ahora sí que haciendo como una especie de complot para poder agarrar a más y a más creyentes, y bueno, todo lo tomaban como una estrategia de Saulo al principio. Pero vemos cómo es que Saulo se empeñaba en ahora convencerles a todos de que realmente había tenido un encuentro con Jesús. No cabe duda que el Señor obra de formas particulares, ¿cierto? Dios obra de manera muy particular. Dice 1 Timoteo 1:13, fíjate, hablando de todo lo que fue la vida antes de su transformación, Saulo dijo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Si algo sabemos que Saulo en ese momento hablaba y predicaba y estaba convencido, y eso no lo detuvo, es porque estaba convencido de que había tenido un encuentro con Cristo Jesús. O sea, ¿qué hizo que él no se detuviera? ¿Qué hizo que Saulo, a pesar del rechazo, a pesar de la duda de los creyentes y los no creyentes de la comunidad judía, qué hizo que él no se detuviera? Él había tenido un encuentro con el amor de Dios. ¿Sí me explico? Él había tenido un encuentro genuino y profundo con Cristo Jesús en ese camino a Damasco. Eso no lo detuvo, eso lo llevó a seguir proclamando. Él entendía que naturalmente, pues eso era de esperarse. Era normal que hasta cierto punto las personas dudaran de él, pero eso no lo detuvo. Aquí yo creo que dentro de las conversiones
que vemos en la Biblia, iglesia. Esta es una de las conversiones que yo creo que más nos impacta, porque podemos ver claramente una línea bien clara en el antes y el después, ¿cierto? Todas las conversiones genuinas debe de haber un antes y un después. Tiene que haber un antes y un después en tu vida, ¿sí? Tiene que haber un antes y un después en nuestras vidas. Saulo, al venir a los pies de Cristo, recibió un propósito nuevo. El evangelio lo cambió todo en él. Imagínate, todas sus ideologías, todas sus convicciones, todos sus argumentos, sus tradiciones cayeron al piso. Él fue cambiado completamente. Él fue transformado completamente. Yo no sé cómo estés tú en este sentido, pero yo estoy seguro que muchos de nosotros, antes de conocer a Jesús, ¿cómo éramos? A ver, piensa un poquito. ¿Llegó usted a criticar a los cristianos en su momento? ¿Llegó a criticar? Míralo, ya va otra vez ese aleluya a su iglesia con la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Ay, qué hipócrita es. Si supieran los de su iglesia cómo es, ¿sí o no? ¿Qué hablábamos mal de la Biblia incluso? Ay, ese libro es pérdida de tiempo, ¿cierto? ¿Para qué lees tanto la Biblia? Incluso cuando alguien nos predicaba hasta nos molestábamos, ¿cierto? No, yo no voy con esa tía, yo no voy con ese familiar, yo no voy con esa persona, porque siempre me va a empezar a sacar sus cosas de la iglesia y yo no quiero que me hable de eso, ¿cierto? ¿Qué más hacíamos? A ver, sincérate ahorita que estamos aquí en familia. ¿Qué llegaste a hacer antes de conocer a Jesús en crítica y en oposición al evangelio? ¿Qué llegaste a hacer? ¿Llegaste a criticar? ¿Llegaste a murmurar? ¿Cuántas veces llegaste a pensar que era imposible perdonar a alguien, pero ahora crees que eso es posible una vez que estás en Cristo Jesús? ¿Cuántos de ustedes creían que Dios no existe? ¿Cuántos manejaban una postura religiosa como bueno, yo respeto, pero yo no creo que es necesario tomar en cuenta a Dios? Pero ahora te das cuenta que Dios existe porque lo puedes experimentar en tu corazón, ¿cierto? Porque ahora puedes ver cómo es que el Señor te habla y toca lo más profundo de tu corazón. ¿Cuántos de nosotros estábamos en una actitud renuente, rechazando, escondiéndonos de Dios, huyendo de Dios literalmente? Pero ¿sabes qué? El evangelio lo cambia todo. Lo podemos ver en la vida de Pablo y podemos usar nuestras propias vidas para decir, sí es cierto, el evangelio nos cambia a todos. El encuentro genuino con Jesús, el reconocer mi pecado, el reconocer mi maldad y ver el amor y la gracia de Dios sobre mi vida, debe de cambiarlo todo, ¿sí o no? Y ahora mis propósitos, mis anhelos, mis deseos son muy distintos, y eso es un cambio tan radical que sí, las personas se van a extrañar, que sí, las personas pueden hasta cuestionar, que sí, hasta las personas puedan perseguirte por eso también. Claro que sí, porque más adelante vemos que esto sucede aquí mismo en el relato. Yo te quiero decir, si tú te has detenido, porque hay personas que no creen en tu cambio, sobre todo en nuestra casa. Ay, sí, y eso que vas a la iglesia. Ay, sí, y eso que lees la Biblia. ¿Nos pega o no nos pega? A ver, ¿cuántos empezamos a entender el evangelio? Entregamos nuestra vida al Señor, pero hay una lucha que se presenta en el momento con nuestra familia, con los que nos conocen. Oye, ¿y de qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué te sirve levantar tus manos? Mira cómo eres, no has cambiado nada. Mira, tú nunca vas a cambiar, siempre vas a seguir siendo el mismo, la misma. ¿Cuántos han escuchado este tipo de mentiras acá adentro? ¿Sí? ¿Sí han escuchado o no? ¿Sí se han sentido así o no? Mire, aunque usted escuche eso, no se detenga. Aunque usted piense eso, no se detenga. Eso es parte del proceso. Pablo lo vivió, y lo vivió de una manera sabrosa. Realmente, si alguien experimentó ese tipo de prejuicios de las personas, fue un Pablo, un Saulo en su momento. Realmente él tuvo que luchar contra todo un mundo, vamos a decirlo así, que se oponía o que no creía en su conversión. Y vamos a decirlo de esta manera, a consecuencia de lo que él había sido antes de venir a Jesús. O sea,
No estamos diciendo que esto es un pago de lo que Él sembró. No estamos diciendo eso. Incluso aunque Jesús le dice que Él es un instrumento escogido y que Él va a padecer a causa del evangelio, para nada es como que, mira, Pablo, aquí está tu factura. No. Es un efecto, porque a las personas nos cuesta creer lo que Dios está haciendo en las vidas de otras personas transformadas, tocadas por Él mismo. ¿Sí me explico? A nosotros nos cuesta creer, dudamos y cuestionamos. Así lo hicieron las personas que conocían a Pablo. Pero que eso no te detenga a ti el día de hoy. Tú tienes y yo tengo que predicar a Jesús en nuestro entorno diario, en nuestra familia, en el trabajo, con los amigos, donde quiera que el Señor te lleve. Sabes, eres un instrumento escogido para predicar a Jesús. Debes de estar dispuesto, yo debo de estar dispuesto, tú debes de estar dispuesto a hablar de Cristo a cualquier persona sin temor. Y aquí es donde yo quiero cerrar. Saulo en los versos 23 al 30, vemos claramente cómo es rechazado, cómo es perseguido, cómo es amenazado incluso de muerte. Y aquí en el principio de su caminar con Cristo, vemos cómo Saulo está en peligro de muerte. Los de Damasco hicieron un complot para matarle. Fue tanto el enojo de aquellos compatriotas suyos, aquellos judíos religiosos que estaban con él en la causa, que ahora se sintieron traicionados y dijeron, ¿cómo es posible? Necesitamos ahora acabar con Saulo, porque eso desacredita más el judaísmo. Entonces Pablo, quien perseguía una amenaza en aquellos discípulos de Jesús, ahora era la amenaza de los judíos. Por eso es que ellos procuran matarle. Vemos que la vida cristiana, aunque representa muchas bendiciones, la verdad es que también nos coloca en un lugar de rechazo, donde muchos enemigos se van a levantar en nuestra contra. Muchas personas se van a levantar en contra nuestra. Dice aquí el verso 23, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Verso 25, entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y esto no solamente sucedió en Damasco. Cuando él va a Jerusalén, verso 26, sucede exactamente lo mismo. Fíjate lo que dice ahí. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Pablo se las vio difíciles, de verdad. O sea, si usted cree que tiene oposición, si usted cree que le critican, la verdad, estar en los zapatos de Pablo era algo realmente difícil. Procuraron matarle en Damasco y también procuraron matarle en Jerusalén. O sea, lo consideraban literalmente un peligro y todos le odiaron. Entonces era complicado para él enfrentar esta lucha de su pasado. Yo sé que muchos de nosotros nos va a pasar lo mismo. De hecho, hay un versículo que personalmente está en la Biblia y que puede ser un poquito controversial para aquellos que no lo leen en su contexto correcto. Y es precisamente eso, que la lucha se va a levantar en la propia casa, en la propia familia. Vamos a tener esos retos con esas personas que tú amas, con esas personas con las que tú convives, y quizás vas a ser puesto en tela de juicio por aquella persona que dice amarte. Y mira, aquí lo dice Mateo capítulo 10, verso 34.
Y no estamos hablando de que Jesús vino a dividir en el sentido de que nosotros no debemos de mantener los lazos familiares. Ojo, porque muchos podemos decir, si no lo leemos en su contexto correcto, que Jesús está hablando de una división fuera de lo que es el evangelio. No, no está hablando nada de eso. Está hablando específicamente que por el evangelio las familias se pueden dividir. Vamos a leerlo aquí. No penséis, Mateo 10:34, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué? Espada. Fíjate, Jesús ya estaba advirtiendo a los discípulos, y Jesús es radical, y la verdad es que hasta cierto punto de vista, esto realmente no suena nada agradable al oído. ¿Cómo es que Jesús vino a traer espada? Porque he venido para poner en disensión o división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Es claro Jesús aquí? Él está diciendo que dentro de un hogar, ese hogar va a ser dividido a causa del evangelio. Pero aunque papá o mamá se opongan a mis convicciones, Jesús está diciendo: el que ama más a padre o a madre que a mí no es digno de ser mi seguidor. Esto es netamente en tema del evangelio. No está diciendo que no amemos a nuestros padres, no está diciendo que no honremos a nuestros padres. Pero cuando se trata del evangelio, tú y yo tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Porque sí, se levantarán enemigos, habrá personas que critiquen, habrá personas que te quieran persuadir a que dejes el cristianismo. ¿Por qué? Porque tú has sido de este color o este sabor toda tu vida. ¿Y cómo vas a traicionar la bandera de la familia? ¿Cómo vas a abandonar tus tradiciones que han estado en esta familia por generaciones? ¿Sí me explico? ¿Cómo no vas a bautizar a tu hijo? ¿Cómo no vas a bautizar a tu hija si tú fuiste bautizado y este también y este también, y en mi casa no voy a permitir eso? ¿Me doy a entender? Y hay veces que estamos ahí en esas luchas internas. Pero es que la Biblia no me dice esto, me dice esto otro. ¿Qué voy a hacer? Es lamentable, pero hay veces que yo veo personas que han escuchado el evangelio y que yo digo, ha entendido el evangelio, pero después los veo dudando con cosas tan básicas y elementales. Que el Señor nos lleve a ti y a mí a ser creyentes firmes, que estemos dispuestos incluso no a dejar de amar a nuestros familiares, vamos a seguir intercediendo por ellos, pero que sí pongamos una prioridad de Dios está primero que lo que diga mi hermano, que lo que diga mi tío, esa que tanto te quieres y tienes una buena relación con él o ella. Pero primero es Jesús. Que Cristo sea tu prioridad. Porque dice aquí: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Que no sea tu hijo o tu hija persuadiéndote. Y es aquí donde entra esta otra frase: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Yo sé que muchos hemos escuchado esto, pero también considero que muchos de ustedes necesitan o necesitamos escuchar esto. Que nada te mueva del evangelio, que nada te mueva ni te persuada del amor de Cristo por tu vida. Que tú puedas mantenerte firme, tomar la cruz. Tomar la cruz es negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz es morir a nosotros mismos. Tomar la cruz es estar dispuestos: Señor, ya no vivo yo, mas ahora tú vives en mí. Señor, yo ya morí en la cruz, yo ya estoy juntamente con Cristo crucificado, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, creyéndote a ti.
vivo para hacer tu voluntad. Yo soy un instrumento en tus manos. Y yo entiendo que tú me amaste en esa cruz del Calvario. Dice aquí que aquella persona que haya su vida, la perderá. Es decir, cuando tú te dedicas a hacer simplemente lo que tú quieres hacer, cumplir tus sueños, tus deseos, perseguir esto, lo otro, una carrera, una casa, una profesión, y todo eso es prioridad para ti y nada más importa más que eso, ahí hay pérdida. Pero aquellas personas que pierden su vida por causa de mí, dice Jesús, realmente están hallando la vida. Es decir, cuando morimos a nosotros mismos, estamos y decidimos sembrar nuestra vida para Él, estamos encontrando la vida que Él tiene para nosotros y estamos asegurando una eternidad. ¿Está conmigo esta mañana? ¿Sí está conmigo? Esto es un asunto, iglesia, de decisiones. Esto es el caminar cristiano. Esto es el vivir para Jesús. Y no es el caminar sobre un parque. No es caminar a la orilla de una costa con las olas y el sol radiante dándote ahí, tú pisando en pies descalzos la arena y siendo masajeado por lo que tocan tus pies. No. Muchas veces seguir a Jesús va a dolernos. Va a dolernos al punto de que no vas a entender por qué tu papá, por qué tu hermano, por qué tu primo te critica y está en contra de que tú estés buscando de Dios. Debes de estar dispuesto a decir: yo no voy a volver atrás. Amén. Yo voy a buscar a Jesús y nada me va a detener. Y tu deber y mi deber es predicarles acerca de Jesús y orar por ellos. Y al rato o tiempo después, en la gracia y misericordia de Dios, los vas a tener aquí adorando junto contigo al Señor, ¿cierto? Y esa es la esperanza que tenemos. Pero no puedes parar, no puedes dejar de hacerlo. Tenemos que predicar a Jesús. Tenemos que compartir a Jesús. Una fe que no incomoda no es una fe genuina. Si tú no estás incomodando a las personas, aguas con tu cristianismo. Pero tu cristianismo debe de incomodar a los que están alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque es una amenaza a su condición de vida. Él era un borracho y Dios lo cambió. Y yo tomaba con él, pero yo sigo igual. Eso es una amenaza. Claro que me va a incomodar. Claro que yo veo a alguien bien, veo un matrimonio restaurado. ¿Cómo le hiciste? Fue Jesús. Ah, no quiero nada. Acá hay otros métodos para mí. ¿Sí me explico? Pero que al final del día puedan decir: solamente Cristo cambia y transforma. Dios en tu vida es la esperanza de gloria para esas personas que te critican. No olvides esta realidad. Señor, somos instrumentos en tus manos. Señor, úsanos para darte a conocer, dar testimonio de la obra gloriosa que tú has hecho en cada uno de nosotros. Disponte ahí en tu lugar y dile: Señor, úsame para compartirle, Señor, a aquellas personas difíciles, Señor, que están alrededor mío. A esas personas difíciles en mi trabajo, para compartirle a mi jefe, para compartirle a mi vecino, a mi vecina, para compartirle, Señor, a estos familiares que muchas veces hasta se ríen. Pero Padre, ayúdame a permanecer, ayúdame a entender, Señor, que antes así estaba yo y también así como yo fui recibido a misericordia. Padre, yo te pido que tu gracia les alcance, que tu misericordia les cubra, Señor. Oh, bendito Dios, ayúdanos para seguir siendo embajadores tuyos y llevar la reconciliación a muchos pecadores, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor, a reconciliar al mundo contigo, Señor, a través de la predicación constante del Evangelio. Padre, que nuestra fe no mengüe, que nuestra fe no decaiga a pesar de la crítica, a pesar de la oposición. Señor, ayúdanos a cumplir la gran comisión, ayúdanos a compartir el Evangelio, ayúdame a interceder por Zamora. Señor, pedimos por Zamora, Padre, que en este valle, Señor, tú seas conocido, tú seas adorado. Padre, que tu Evangelio sea predicado en cada colonia, en cada calle, Señor, en cada hogar. Padre, pedimos por esta tierra.
Pedimos, Señor, por Jacona, pedimos, Señor, por sus alrededores, pedimos por Zamora y sus alrededores, Señor, también pedimos por cada tenencia. Pedimos por cada localidad, Señor, alrededor de esta ciudad de Zamora y Jacona, Padre. Pedimos que tú alcances a los perdidos, Señor, y que tu gracia, Señor, tu misericordia, así como nos alcanzó, les alcance a ellos, en el nombre de Cristo Jesús.